Bueno, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a la unidad número 3, que como ustedes ya van a tener en la plataforma, esta unidad para nosotros es la educación en la etapa independentista y post-independentista, en un paso que vamos a analizar desde la dimensión educativa hacia la formación del ciudadano. Así como lo ven en esta primer captura, vamos a ver que esta unidad comprende desde lo que para nosotros es Revolución de Mayo, 1810, hasta un largo periodo post-independentista que va a culminar en 1853 con nuestra Constitución Nacional, con la primera sanción de la Constitución Nacional. Es un periodo largo que nosotros, para ordenarnos, lo hemos dividido en distintos momentos y vamos a dar justificación de por qué. La primera parte es el modelo independentista. Esto quiere decir, ¿qué es lo que se desarrolla? ¿Qué ocurre entre 1810 y 1820? Lo vamos a analizar porque son los inicios de la ruptura del orden colonial, digo inicios, tengan en cuenta, y es un periodo de 10 años muy particular en los que se van a advertir continuidades, ¿sí?, del modelo ilustrado, continuidades institucionales, y también se van a expresar la puja, tendencia y confrontación de un modelo de país que va a tardar 6 décadas, 7 décadas más en lograr formarse un nuevo Estado nacional. En este primer periodo ya se van a expresar las primeras tendencias, se van a clarificar y lo vamos a ir analizando nosotros los liberales, la posición más liberal, la conservadora y las expresiones políticas que van a denominar a estos proyectos como unitarios y federales. Luego de este primer periodo, de 1810 a 1820, vamos a ver la primer gran experiencia liberal de organizar un Estado moderno, que es el periodo unitario, entre 1820 y 1829. Aquí va a haber una gran fragmentación territorial en términos de autonomía e intentos fallidos de unificarse en un posible país. Luego vamos a ver los extensos años de 1829 a 1852, cuya intención de unificar va a ser bajo un modelo federal, bajo la gobernación de Rosas. Y especialmente, particularmente y con mayor precisión, en este último periodo nos vamos a centrar en lo que va a ser la denominada generación del 37, porque es un serio proyecto urbanizador urbano que luego va a estar presente y va a sentar las bases de lo que va a ser nuestra Constitución Nacional, y es el primer antecedente en el ideario de lo que va a ser la organización del Estado Nacional, y a partir de ahí vamos a hablar de una articulación con un sistema educativo. En todo este periodo de alta conflictividad, ¿sí?, vamos a ver qué pasa con la educación. Vamos a ver cómo, cuando hay un intento fuerte de un Estado que pretende organizarse, hay un fuerte intento educativo. Cuando hay serios momentos de crisis y de desarticulación social y política, también se desorganiza la propuesta educativa. Pero vamos a ver qué comenzó a pasar entre 1810 y 1820. Bien, los vamos a llamar, y en esto sí, por favor, pido que vayan organizándose en los términos de la ubicación temporal, para no confundirse, para no marearse. No pretendemos memoria total, sí pretendemos ubicación temporal. Establezcan la diferencia y hagan los esfuerzos en ese sentido. El periodo independentista va desde 1810 a 1820, y quebrantado el orden colonial, que ahora vamos a ver algunas características de esas acciones, de esa situación, se abrió para América la necesidad de fundar una nueva legitimidad. Es decir, roto, ¿sí?, el orden de sujeción a la corona española, los interrogantes que comienzan a surgir van a generar disputas sobre qué forma de gobierno adoptar, es decir, cómo vamos a gobernarnos o nos van a gobernar, y entre quiénes. Este entre quiénes no es menor, porque toda referencia a la pertenencia a la localidad, al límite de invitación, de sujeción, de soberanía nueva, va a remitir siempre al orden colonial, a lo que era el virreinato del Río de la Plata.
todas las instituciones que hay o que modernizar o que poner nuevas autoridades o destituir refieren al virreinato. Entonces, el entre quienes vamos a hacer un nuevo orden político, económico y social va a ser uno de los grandes problemas, porque ahí se van a expresar claramente la oposición de intereses. Pero sí, lo que estamos seguros es que en mayo de 1810 se abre un problema de larga resolución que va a tener que ver con estas dos preguntas, pero que va a ser la base de la formación de nuestro futuro Estado Nacional. Bien, ¿por qué se dio Mayo? Que es la gran pregunta, ¿sí?, que todos al estudiarlo. ¿Y qué fue en realidad la Revolución de Mayo? Bueno, fue un movimiento, ¿sí?, un movimiento de separación, fue el primer movimiento de ruptura, de intento de ruptura con el orden colonial. Y desde ese punto de vista es muy importante, y para nosotros significa nuestro mito de origen. Todos los países necesitan ubicar un punto en el cual sea la cohesión. Este es nuestro origen como nación, como país independiente, como futuros ciudadanos. Para nosotros, ese mito fundamental y necesario, ¿sí?, es el 25 de mayo. Por eso es una efeméride que nosotros como docentes vamos a recordar. Ahora, quitado este halo que puede tener entre romántico e ideal, vamos a intentar nosotros estudiar a este movimiento de mayo no como un grito de libertad del pueblo de ninguna manera, sino como un movimiento que se da en un determinado momento en el que se conjugan condiciones externas e internas. Algunas ya las vimos, las vamos a recuperar ahora, y otras se las vamos a explicar. A ver, prestemos atención. La emancipación de las colonias habría sido el resultado conjugado de el derrumbe de los imperios ibéricos. Este es un punto fundamental. España va a caer, ¿sí?, invadida por Francia. Ese es uno de los puntos claves. Otra condición, la creciente presión de Inglaterra a lo largo del siglo XVIII. Nosotros esto sí lo fuimos viendo. Tratado de Utrecht, concesiones que debió hacer España a Inglaterra. Inglaterra buscando constantemente puertos y lugares donde llevar su excedente de materia elaborada, su excedente de su industria que está desarrollando la revolución industrial en Inglaterra, que ustedes algo ya accedieron a estudiar en los textos de Bianchi, con las explicaciones de la profesora Glenda. Esa industria tenía productos elaborados que había que vender, por intercambio o por la fuerza, como hacía Inglaterra en la mayoría de las colonias que iba generando. Y el otro factor es el del resentimiento y disconformidad existente en casi todas las capas sociales. A ver, el segundo factor que vimos tiene que ver con Inglaterra, y nosotros la podemos advertir. Y iniciado el siglo XIX, vamos a explicar ahora lo relacionado a las invasiones inglesas, un acto concreto de intento de invasión y perduración, ¿no? En los factores de resentimiento y disconformidad lo vimos en el periodo final de los Borbones, ¿sí? Este nuevo sector de la burguesía que estaba peleando con los españoles peninsulares que pretendían mantener monopólicamente para ellos los privilegios en el comercio. Entonces, toda esta lucha de ideas, ¿sí?, de cargos. El tema de los cargos era un punto muy, muy álgido porque, ¿sí?, las estadísticas demostraban, según estudios de un texto de Goldman, dicen que era mínimo los americanos, criollos, blancos, que ocupaban cargos de funcionarios, y que la mayoría de ellos, los más importantes y los más ligados al verdadero poder, estaban restringidos a los españoles. Y esto generaba fricciones en esos sentidos. Bueno, esta etapa independentista, se van a expresar en ello el enfrentamiento de intereses, que va a dar como resultado que podamos analizar los modelos de país que van a estar en pugna, en enfrentamiento. Por esto, esta etapa independentista tiene que ser analizada en el marco de la fragmentación política, económica, social
y cultural que sucede a la dominación española, en el marco de conflictos de estos sectores en pugna. Es decir, se van a conjugar los aspectos que acabamos de ver, ¿sí? Es como una coordenada en la cual se da la Revolución de Mayo, se da este movimiento, pero ninguno de ellos es el que lo resulta en su totalidad, sino la conjunción de ellos y este marco de los conflictos en pugna en el cual se van a expresar las rivalidades, las tensiones de distintos modelos de país que cada uno de estos promueve. Entonces, el modelo emancipatorio no fue una ruptura inmediata que suplantó el Estado colonial por un Estado nacional, en absoluto. Esto se debió en parte a que en el origen de este movimiento emancipatorio tuvo un carácter muy local, muy municipal, muy de ciudad. Fue Buenos Aires en la cual surge y la cual luego quiere llevar la revolución. Y vamos a ver que en ese sentido hubo fuertes oposiciones. Pero esta limitación del carácter del movimiento fue también uno de los aspectos que no le dio fuerza total desde su inicio. Gradualmente, en la medida que se fueron concitando, consiguiendo apoyos, se fue extendiendo. Pero los débiles aparatos institucionales de este periodo independentista, que ahora los vamos a mencionar, estaban constituidos por un reducido conjunto de instituciones administrativas judiciales locales. Es decir, que se complicaba poder hacer un proyecto a gran extensión y de gran convocatoria. A este primitivo aparato institucional que se intenta a partir de Mayo, se le fueron superponiendo órganos distintos de gobiernos, que enseguida viene les voy a mostrar la lista, pero fueron distintas formas de gobierno que se superpusieron y que todas fueron provisionales, como las juntas, los triunviratos, los directorios. Con estos nuevos aparatos institucionales se intentó sustituir el sistema de dominación colonial y establecer un polo de poder alrededor del cual constituir un nuevo Estado nacional. Estos intentos no fueron siempre exitosos. En muchos casos desembocaron en largos periodos de enfrentamientos regionales y luchas entre facciones políticas expresada en la pugna de los distintos sectores por imponer un determinado modelo de organización político-institucional en el país. Esta es la síntesis, que puede sonar aún compleja, de cómo debemos comprender nosotros a este proceso que se inicia en mayo. Pero ahora vamos a pasar, ¿sí?, a los detalles. Acabamos de hablar que uno de los factores que desemboca en nuestra Revolución de Mayo, ¿sí?, fue la crisis de la monarquía europea como uno de los procesos europeos del siglo XIX. ¿Qué pasó? En 1808, la corona española de los Borbones, ¿sí?, pasa a José de Bonaparte. Francia, ¿sí?, había avisado a España que iba a pasar por sus territorios para invadir Portugal. Y España se niega y por la fuerza Francia comienza a invadirla. ¿Sí? Tiene que ver con la política expansiva napoleónica. Esto de que avisa que va a pasar son detalles, ¿sí?, pero tiene que ver con la política de expansión del imperio napoleónico. Y a medida que comienza a invadir Napoleón España, o las fuerzas de Napoleón, llegaban las noticias a las provincias españolas que se levantaron, se rebelaron contra los franceses y comenzaron a formar juntas insurreccionales en nombre de la fidelidad a Fernando VII y de rechazo al invasor. En estas juntas también los interrogantes que dominaban la escena política española y americana como reflejo de qué es lo que podía pasar en América, de acuerdo a lo que estaba pasando en España, las preguntas que preocupaban eran quién gobierna y en nombre de quién. ¿Sí? Esto abre el gran problema de la legitimidad del poder, de los nuevos gobiernos provisionales, tanto en España, pero fundamentalmente cuando se pretenden hacer en América, y de la representación política. ¿A quién está representando? ¿Y en nombre de quién van
a gobernar. Bien. Epa, nos fuimos para adelante. Esta es una imagen de cuando, a ver, lo voy a poner así, la pueden ver bien, la rendición ante el emperador Napoleón de la Junta de Madrid, ¿sí? La Junta de Defensa que se creó en Madrid, ¿sí? Iban cayendo las juntas, ¿sí? Y en septiembre de 1808, en una localidad española que se llama Aranjuez, se constituye la Suprema Junta Gubernativa del Reino, que gobernaba en nombre del rey, que estaba cautivo, que era Fernando VII. Y desconociendo, por supuesto, al hermano de Napoleón, que había sido designado como nuevo rey de España. En diciembre de 1808, esta Junta Gubernativa Central se traslada a Sevilla, porque a medida que avanzaban iban cediendo, desarmándose esa junta y se trasladaban a otra ciudad. Se traslada a la Junta de Sevilla. Y en 1809 ya también debe ser abandonada Sevilla y disuelta la Junta por el avance de las tropas francesas. Les venía explicando que ni bien se conformaron las juntas, se puso en debate la convocatoria también a las cortes y sus representantes en los territorios americanos, porque los españoles americanos también querían ejercer los mismos derechos que los peninsulares y también se sentían, ¿sí?, afectados e invadidos por esta Francia. Entonces, en 1809 se emite un decreto que convoca a los americanos a elegir vocales para una nueva Junta Central, pero se los invitaba como colonias y factorías, y se los invitaba a participar en una proporción muy desigual. 9 representantes para las colonias americanas y 36 lugares para las peninsulares, ¿sí? O sea que la convocatoria ubicaba a las colonias en el lugar que le correspondía para España, eran las colonias. Pero mientras tanto, en América y en el Virreinato del Río de la Plata, se desarrollaron movimientos políticos. En Montevideo, el gobernador de Montevideo decidió repudiar al virrey y establecer él una junta en nombre de Fernando VII. En Buenos Aires había muchísimos conflictos políticos y un cabildante, un miembro del ayuntamiento, del cabildo, Martín de Álzaga, quiere, ¿sí?, quitar el lugar al virrey Liniers, ¿sí?, y reemplazarlo por una junta. ¿Qué había pasado con Liniers? ¿Qué? Ahora lo vamos a contar con más detalle. Liniers era francés. Y había sido designado como virrey porque había tenido una actuación muy honorable y muy destacada en las invasiones inglesas. Por eso había sido puesto ahí. Pero era francés y era sospechado de tener intereses con Francia. Y en el mismo momento se suscitaban también envíos de embajadores de Francia para hacer que América respondiera a las nuevas autoridades, y a la vez embajadores desde España que decían no, tienen que formar y jurar fidelidad a la nueva junta que se está intentando armar. Todo ese movimiento conflictivo de muchísima crisis política. Entonces, los españoles se peleaban por poder en América. Nosotros somos el poder y mientras haya un español en América, en él debe caer el gobierno y la autoridad. Discursos de ellos. Por otro lado, el malestar americano, ¿sí?, se acrecentaba y se decide también formar juntas. La Junta de Sevilla, la última, cae en 1810 y se produce esta convocatoria de cortes que acabo de mencionar, y en algunos lugares de América sí eligieron para enviar sus representantes a las cortes. Pero Buenos Aires dijo que no. Buenos Aires no iba a elegir representantes a esa corte porque iba a crear su propia junta de gobierno, pero en nombre de Fernando VII todavía. No estamos hablando de libertad y cortar cadenas como el mito necesario del 25 de mayo nos lo transmite. La primera junta se forma en nombre de Fernando VII. ¿Cuál era la rebelión? No mandar sus representantes allá y empezar a hacer acá las propias decisiones. Y
negó el reconocimiento al Consejo de Regencia, que quería ser nuevamente un gobierno centralizado español, y se inicia aquí, en América, el primer atisbo de hacer un gobierno propio. ¿Por qué se había rebelado Buenos Aires? ¿Qué pasó para que dijeran, ni locos les vamos a mandar a la corte y vamos a hacer nuestro gobierno? Un factor fundamental para la costa del Río de la Plata, para Buenos Aires en particular, para esta capital lejana del Virreinato del Río de la Plata, fueron las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Este fue un proceso que colaboró, el que más colaboró para el desencadenamiento de la crisis política, que luego desemboca en la revolución. Cuando se produce la primera invasión, ¿sí?, queda expuesta, queda visiblemente a la muestra de todos la fragilidad del orden colonial. Por un lado, el cabildo y la audiencia, ¿sí?, importantes autoridades, adoptaron un comportamiento sumiso, entregaron enseguida. Bueno, vinieron los ingleses, quieren el poder. Por otro lado, quedó expresada también la inexistencia, ¿sí?, de un gobierno que fuera capaz de defender las costas de Buenos Aires. Entonces, ¿cuáles fueron de dónde vino la resistencia? Se organizaron cuerpos milicianos voluntarios. Es ahí donde Liniers va a tener una gran acción y va a lograr echar. ¿Y cuál era la consigna? ¿Sí? Tenemos que defendernos de este invasor. ¿Qué quería Inglaterra? Sí, por supuesto, el interés de Inglaterra era militar, tener una base militar para poder ejercer su principal interés. ¿Cuál? El comercial. Cuando se lee la primer proclama de los ingleses en la costa de Buenos Aires, despliegan la bandera y en parte esta proclama mencionaba que la agraciable intención de su majestad británica era abrir un comercio libre y permitido, semejante a lo de las otras colonias inglesas, especialmente Trinidad, ponían como ejemplo lo que hoy es Honduras. Luego esta proclama seguía afirmando que les iba a permitir mantener su administración de justicia, sus propios tribunales, que se protegería la propiedad privada y el libre ejercicio de la religión católica. Durante varios meses sí estuvieron hasta que luego pudieron ser expulsados, pero por el accionar de esta nueva milicia, estas milicias criollas, que se convirtieron en un nuevo actor político. Esto también quedó no solo demostró el desprestigio y el debilitamiento del poder del virrey, ¿sí? Sobremonte se escapa, trata de llevarse los fondos, el erario público, y se escapa a Córdoba, pero a la altura de Luján, ¿sí?, es apresado, lo ponen preso, lo toman a él y le confiscan los fondos, ¿sí? Y esta actitud de huir, ¿sí?, fue tomada como, fue vergonzosa, ¿no? Y la población porteña la vio con muchísimo desprestigio. Bien, explicamos nosotros qué pasó recién en las invasiones inglesas y por qué quedó tan desprestigiado el poder de las autoridades españolas. Pero volviendo a 1810, cuando se disuelve la Junta Central, el virrey en ejercicio, Cisneros, que era el virrey que habían enviado inmediatamente ante los conflictos en América, el último virrey, se ve definitivamente privado de su fuente de legitimidad, ¿sí? Cayó el último bastión de autoridad española. Entonces, en América, basadas en las doctrinas vigentes, la mayoría del Cabildo Abierto del 22 de mayo invocó al concepto de resunción del poder por parte de los pueblos. Esta reasunción del poder por parte de los pueblos remite a aquella vieja teoría que nosotros presentamos con los Austrias acerca de que el rey es rey porque Dios lo ha decidido, pero que primero deposita el poder en el pueblo y el pueblo es el que se lo cede al monarca. Este concepto remite a la doctrina de un pacto de sujeción entre el pueblo y el rey, pero en este pacto de sujeción, una vez que caduca, que no está el rey, ¿sí?, caduca la autoridad del monarca, el poder retrovierte, vuelve a sus depositarios originarios, que son los pueblos. Entonces, Buenos Aires forma su primer junta de gobierno e invita
a los pueblos del interior a participar de las deliberaciones en calidad de los nuevos titulares legítimos del poder. Bueno, si bien la independencia expresaba estos malestares de la población americana, amplios sectores de la población criolla de las regiones del interior del virreinato, ¿sí?, no aceptaron unánimemente a esta primera junta de gobierno. Muchos la rechazaron, se preguntaron por qué Córdoba, por qué Buenos Aires tiene que asumir, ¿sí?, este liderazgo y en nombre de quién y para qué. Bueno, por ejemplo, en Córdoba, ¿sí?, el antiguo virrey Santiago de Liniers, que había sido héroe de la resistencia en las invasiones inglesas, inició un movimiento contrarrevolucionario que resistió militarmente a las tropas que Buenos Aires mandó al interior para que aceptaran, las que no querían, lo aceptaran por la fuerza, el nuevo gobierno patrio, ¿sí? Buenos Aires manda tropas para que reconozcan su soberanía, la soberanía de este nuevo gobierno en el territorio del ex virreinato. La contrarrevolución, es decir, esta resistencia, un ejemplo doy de las muchas de la de Córdoba, duró poco y terminó con el fusilamiento de Liniers, pero no fue la única región del virreinato en la que expresaron su disconformidad, como Montevideo, Paraguay, el Alto Perú, también estuvieron, ¿sí?, desconformes. Este cuadro de Francisco Fortuny, ¿sí?, trata de expresar esta disconformidad. Acá hay como un enfrentamiento, ¿no?, entre dos posiciones. Acá hay un criollo y un representante de España, donde las miradas y el encuentro intentan dejar ver que hay distintas posiciones que están, ¿sí?, en juego. Bueno, ¿cuáles eran algunas personalidades que comienzan, ¿sí?, a difundir sus ideas revolucionarias? Líderes del nuevo gobierno, como Mariano Moreno, que surgió de este 25 de mayo, prefieren, ante este concepto de sujeción derivado de la tradición antigua española, prefieren el concepto rusoniano de soberanía popular, que era el que había sido difundido por las revoluciones norteamericanas de 1776 y por la Revolución Francesa de 1789. En realidad, él tomaba la versión rusoniana de contrato social, ¿sí?, este acto de voluntad y este acto racional de organizar una sociedad y de delegar el poder en otra nueva autoridad, pero jamás, ¿sí?, delegar la soberanía del pueblo, porque es lo inalienable a él. ¿Recuerdan? Acabamos de estudiar Rousseau. Estos conceptos están. Entonces, este contrato, Moreno quiere hacer este pasaje, no es sujeción, ¿sí?, es un pacto de sociedad. Rechaza la idea de estar sujeto porque en realidad la sujeción que había tenido hasta este momento América con la colonia había sido por imposición, no había sido un acto voluntario de delegación. Entonces, si por un lado fue impuesto y a la vez no está más el poder del rey, no corresponde que se siga, ¿sí?, considerando esta nueva autoridad. Pero él prefiere hablar de soberanía. Por eso hace este pasaje, como decía, de pacto de sucesión a un pacto de sociedad, para fundamentar, ¿sí?, la legitimidad y el derecho que se tenía a esta emancipación. La afirmación de la existencia de una única soberanía que derivaba de la formulación del pacto de sociedad sustentó la tendencia a crear un Estado unitario, ¿sí? Ahora vamos a entrar a la definición de lo que es unitario, pero centralizado, en oposición a los que defendían la existencia de otras soberanías, de otros pueblos que había en el virreinato. Aquí ya estamos ante un conflicto muy presente, que va a ser la tendencia a un gobierno centralizado único o la tendencia a un gobierno que respete autonomías locales, ¿sí?, de distintas regiones, lo que luego van a ser las provincias. Entonces, parte de estos nuevos líderes sostenían que una vez constituidos los cuerpos representativos, los congresos constituyentes que debían organizar, la soberanía
deja de residir en el pueblo para pasar a la nación. Este era el proyecto, ¿no? Entonces, dentro de este unitarismo porteño, que quería esta nación nueva, un nuevo Estado unificado, el centralismo se constituyó en la modalidad dominante durante la primera década revolucionaria, acentuada a su vez por las exigencias de la guerra que atribuyen a Buenos Aires un lugar preeminente derivado de su antigua posición de capital de virreinato. ¿Qué hace Buenos Aires? Organiza ejércitos, los envía, eso se autodaba, ¿sí?, el derecho, por antigua posición de capital de virreinato, por ser más ilustrada, por tener más contacto con el interior y con el exterior y demás. Esto no caía bien en todas las regiones del interior. Por eso, entre 1810 y 1820, la revolución se enfrentó con dos grandes cuestiones. Primero, la guerra de independencia, que se confunde con la revolución, ¿sí?, al punto de constituirse en la tarea primordial de los gobiernos centrales. Es decir, por un lado va a haber un enfrentamiento para poder aceptar que hay una decisión o interés de separarse de España, y luego, cuando España manda tropas para recuperar, hay un enfrentamiento también con el exterior, ¿sí? Entonces, la tendencia al centralismo de Buenos Aires, ¿sí?, no es bien vista por muchos, y a la vez tiene el ataque del exterior para recuperar España, como lo va a hacer sus territorios dominados. Bueno, entonces, en este proceso revolucionario vemos dos periodos, del 10 al 14. Son los intentos frustrados por parte de los morenistas, o así denominados los más revolucionarios, de asociar la lucha de la independencia a un nuevo orden, ¿sí?, a un nuevo orden de gobierno independiente. Y en 1814 a 1820 se caracterizó por el conservadurismo político del gobierno del directorio de Buenos Aires, que va a intentar imponer por la fuerza su gobierno centralizado. Y esta lista que viene acá, que no pretendemos que la estudien de memoria, como lo decimos siempre, pero quiero con esta lista ejemplificar la afirmación que al inicio de esta clase dije, que iba a haber una constante sucesión de gobiernos provisionales que fueron la expresión de la imposibilidad de organizar un gobierno, y un gobierno único o un gobierno unificado para todas las regiones. La primera junta, ¿sí?, miren, dura de mayo a diciembre de 1810. Es en esta junta en la que se expresa la división saavedristas y morenistas, y es en esta junta donde se hacen retirar o corren a la figura de Mariano Moreno, lo mandan como embajador al exterior, muere misteriosamente en ese viaje, y como que triunfa o gana la posición saavedrista. Moreno no quería convocar a todos los diputados del interior, a los representantes de todos los pueblos del interior, porque bien sabía que una revolución hay que llevarla adelante, según Moreno, con toda la decisión. Y si convocamos a aquellos que están más ligados al conservadurismo, tradicionalismo hispánico, a los intereses españoles, no se va a poder hacer esa revolución. La otra posición decía, todos formábamos parte del mismo territorio, todos teníamos que estar representados. Entonces, ahí el carácter más revolucionario, más conservador que se le iba a dar a esa junta de gobierno y a esas acciones, tienen poca duración, porque es quitada el ala más revolucionaria de la revolución, valga la redundancia. Esta junta crea la Junta Provisional, o Junta Gubernativa, la Junta Grande, de enero a septiembre de 1811, que una de las primeras cosas que decide es que no se puede funcionar con tanta cantidad deliberadamente y constantemente, con tantos diputados, y pasa a una junta más chica, una junta conservadora. Fíjense los plazos, ¿no? Septiembre a noviembre. Luego un gobierno más chico, triunvirato, 3. Aquí comienzan a ser un poquito más extensos los gobiernos. Siempre son provisorios hasta que sancionemos la Constitución. Una Constitución. El primer triunvirato es de septiembre de 1811 a octubre de 1812. El segundo triunvirato
de octubre del 12 a enero del 14, y aquí el más extenso es la forma unipersonal de gobierno, bien centralizado en el poder de Buenos Aires, en sus últimos intentos por hacer de su gobierno centralizado el gobierno de todos, que es el directorio, que dura entre enero y febrero de 1820. En el medio de todo esto hay una de las instituciones que rescatamos y que nosotros le damos muchísima importancia, que fue la Asamblea del año 13. Esta Asamblea del año 13 tenía el propósito de proclamar la independencia. No se logra, ¿sí? Se hace recién, ustedes ya lo saben, nuestra independencia se declara en 1816. Pero en 1813 esta asamblea, este órgano de gobierno que intenta ser amplio y participativo, tenía que redactar una constitución y declarar la independencia. No lo logra, no logran ponerse de acuerdo ni llevarlo adelante. Pero sí sentó las bases muy interesantes de principios que luego van a estar en el futuro gobierno. Hay resoluciones muy importantes. Si bien decía que no logró la Constitución, sentó para los pueblos emancipados, ¿sí?, un sistema institucional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que así comenzaban a llamarse. Estableció un escudo nacional, es decir, empezó por lo simbólico, que no es menor, para comenzar a diferenciarse de los antiguos símbolos, ¿sí?, españoles. Dictó la libertad de vientre de las esclavas. Esto fue una de las medidas más interesantes por la cual se culmina con la esclavitud a partir de los que nazcan hijos de esclavos. Esto le generó también muchos problemas con Portugal, por ejemplo, porque había una gran intención de escapar de Brasil, ¿sí?, aquellos que querían tener hijos libres luego, los esclavos de Brasil. Esto fue muy mal visto por Portugal, pero muy interesante para el territorio del Río de la Plata. Otra, eliminó mayorazgos y títulos de nobleza. Nos libró esta asamblea del año 13 de tener nobleza en América, o por lo menos en el Río de la Plata, algo maravilloso. Libró a los indígenas de la obligación de pagar tributo. Acuñó moneda. Estos son todos puntos que, si bien no logran ninguna unidad, ni que esto funciona claramente inmediatamente para todos, sientan bases y posiciones políticas y fundamentos ideológicos muy interesantes de esta asamblea. Dictó, miren qué temprano, la fiesta cívica del 25 de mayo, esta necesidad de tener un mito de origen. Encargó la composición de una canción patria, lo que luego va a ser nuestro himno. Aprobó un estatuto reglamentario que reemplazaba al triunvirato por un directorio unipersonal, sería como un antecedente de un poder ejecutivo, ¿sí? Bueno, y algunas medidas más, como intentó quitar los elementos de tortura, prohibir, ¿sí?, los malos tratos y los castigos corporales. Bueno, entonces, la etapa independentista, para ir cerrando un poco antes de pasar a las ideas educativas, se caracterizó por tendencias secesionistas, es decir, de separación. El virreinato se desmembra y va modificando de esta manera el mapa político de América Latina. En esas circunstancias se estructuraron nuevos estados que se vieron condicionados por la lucha siempre presente entre sectores vinculados rurales a las economías provinciales versus o enfrentados en su interés con sectores representados por la burguesía urbana vinculados al comercio exterior. Esto no significa, estos sectores de la burguesía urbana vinculados al comercio exterior no es sinónimo de ubicación en el litoral. Estamos hablando de sectores de intereses. Sí hay una clara tendencia regional, los intereses del interior, economías provinciales, regiones internas, al litoral, pero hay también intereses de la burguesía en el interior con respecto a los productos que quiere salir y negociar en su comercio exterior, ¿sí? Bien, acá hay palabras claves que a nosotros nos van a dar la pauta, nos van a marcar, es como que nos van a ubicar en cuáles son estos conflictos y cómo hablamos de ellos.
Cuando hacemos estos cuadros siempre hacemos la advertencia que no hay que pensar en forma, ¿sí?, estrictamente cerrada, que estos son tendencias, que son la mayoría de los conflictos, que los podemos ordenar para comprender, pero que no cerramos, y ni ubicamos en forma estricta qué es centralismo y quiénes fueron centralistas y quiénes de la región. Acá están las tendencias en pugna: centralismo versus regionalización, como intereses distintos; las provincias del interior y Buenos Aires con su constante intento de unificar bajo su proyecto y sus intereses a todo un país; y las expresiones políticas, que es decir, qué partido, qué organizaciones políticas se van a desarrollar y cuáles van a tener mayor tendencia: los unitarios al centralismo, ¿sí?, y los federales, ¿no?, a lo que va a ser Buenos Aires. Bien, este es entonces un mini esquema de los términos que expresaron modelos diferentes de país y de proyectos político-educativos también diferentes. Bien, llegamos acá entonces a acercarnos a la dimensión educativa de este proceso, y lo cual nos va a ayudar el texto de Weinberg, que va a afirmar que el proceso independentista generó dislocamiento poblacional, es decir, las poblaciones tanto del interior, así también Buenos Aires, se vieron fuertemente afectadas por las guerras de la independencia. Hubo migraciones de masas, de poblacional. Hubo un empobrecimiento porque cesaron actividades productivas, porque confiscaban productos a medida que avanzaban los ejércitos o se dirigían hacia las batallas, tomaban productos en los lugares para poder abastecerse, ¿sí?, y no con permiso justamente, ¿no?, sino que hacían requisaban los alimentos. Otra característica que nos va a explicar Weinberg es cómo hay una continuidad, perdura la tradición borbónica que atribuía creciente importancia al Estado en materia de educación. Nosotros vimos en el periodo borbónico los primeros atisbos y acciones en función de que el Estado, un Estado colonial, el Cabildo, ¿no?, tenía injerencia en instituciones educativas, la Junta de Temporalidades Borbónica. Había como una importancia del Estado. Pervivía la Iglesia, pero el Estado estaba teniendo esas primeras medidas. Las vimos con los Borbones, y acá continúa el Estado como concepción que vamos a ver con fuertes principios liberales. Es el que tiene que hacerse cargo de la educación, porque es importante para consolidar un orden político-social. Pero la situación en la que se vivió en estos años de la independencia había agravado las condiciones materiales. Entonces había precariedad en condiciones de erario público, dinero, no había presupuesto, y había una gran desorganización administrativa. Entonces, vemos que hay una continuidad en el ideal de la Ilustración. Pervive en la clase dirigente estas ideas ilustradas que hacían que la educación fuera el motor del progreso de los países. En eso había una clara continuidad. También en este periodo consideraron importante la incorporación del sentido público de la educación, y este modelo ilustrado, ¿sí?, que pervive como modelo ilustrado del periodo anterior, tiene significativas innovaciones, tiene cambio. ¿Cuál es el cambio si perdura el ideal ilustrado? Es el sentido político, es la vibración política, ¿sí?, el significado político. Antes, ¿sí?, los ilustrados monárquicos querían formar buenos súbditos del rey. El nuevo sentido político en la etapa de la emancipación, ¿sí?, es formar nuevos ciudadanos. Las escuelas que antes eran del rey van a pasar a ser escuelas de la patria. Miren el cambio de nombre, que, insisto, lo simbólico no es menor. Entonces se asiste a una sustitución del ideal de formación de aquel súbdito fiel, ciudadano activo. ¿Cómo se intenta hacer eso? Bueno, las escuelas del rey pasan a ser escuelas de la patria, pero hay un elemento fundamental. ¿Qué textos damos para leer en estas primeras escuelas? ¿Qué acciones? No hay mucha posibilidad, no hay mucho margen. En esto lean, por favor, la fuente de Campobasi,
que da cuenta de estos intentos mínimos, algunos fallidos, de innovación educativa en el periodo de la emancipación. Los textos escolares. Moreno manda a imprimir, traduce el contrato social, lo traduce en 2 etapas, manda a imprimir en forma rápida, urgente, la primera etapa, ¿sí? Porque quiere que se lea en las escuelas de la patria. ¿Y qué hace Moreno? Le escribe el prólogo. El prólogo que ustedes tienen como fuente. A Moreno lo tienen como fuente y es fundamental leer las fuentes de Moreno. También, paralelamente, el Cabildo manda a imprimir el Tratado de las Obligaciones del Hombre, del padre Escóiquiz. ¿Quién era este padre? Un tutor de Fernando VII. Y aquí se expresan nuevamente las tendencias, las dos posiciones distintas, una más revolucionaria y una más conservadora. Porque el Tratado de las Obligaciones del Hombre era un texto cuasi religioso, de moral. Proponía, lo propusieron Paso y Aguirre, que eran dos también intelectuales de la Revolución. Se imprimió para el uso de las escuelas de esta capital y se reimprimió y se usó hasta 1883, una locura. Pero escuchen esto, ¿qué decía? ¿De qué trataba? Capítulo 1, Tratado de las Obligaciones del Hombre. Se refería de las obligaciones del hombre para con Dios. Capítulo 2, de las obligaciones del hombre para con sus autoridades. En cambio, el sentido del contrato social que se había impreso para la instrucción de los jóvenes americanos no fue utilizado, no llegó a utilizarse. Se consideró por parte del Cabildo un error que se haya impreso por no ser apropiado para las escuelas de las primeras letras. Más detalles lean en la fuente de Campobasso. ¿Qué también pasó en este periodo? Que está asignado por la continuidad, pero con cambios en el signo político. Ese concepto es lo que más encierra a este periodo en la dimensión educativa. Cambiaron también los catecismos escolares. El catecismo es una forma de enseñar muy arraigada, de origen de la Iglesia, que utiliza el método de preguntas y respuestas. A la pregunta le sigue inmediatamente la respuesta, y esta manera de memorizar de los estudiantes la pregunta y la respuesta van incorporando las doctrinas, el catecismo religioso y los dogmas. Bueno, esta forma de expresión y de enseñanza se mantuvo, pero que fue cambiando, y hubo distintos tipos de catecismos que circularon en América, no solo en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y se imprimieron intentando dar estos sentidos en pugna de qué queremos difundir en esta etapa. ¿Sí? Por ejemplo, los catecismos originales fueron los religiosos. Luego se usó la forma de catecismo para fundamentar, legitimar el origen y la legitimidad del poder del rey, los catecismos reales. Y el último, en este periodo que comienza a difundirse, fueron los catecismos de corte político. Aquí hay algunos ejemplos. Ya en 1785, ¿sí? Miren, esto es bien borbónico. 1785 hubo un catecismo real, del que les decía. ¿De qué hablaba? ¿Por qué el rey es rey? Se utilizaba esta forma de catecismo para difundirlo. Luego ya hay una transición, un catecismo político cristiano dispuesto para la instrucción de los jóvenes, la juventud de los pueblos libres, 1810, el sentido político en Chile. Y el catecismo público para la instrucción de los neófitos o recién convertidos al gremio de la Sociedad Patriótica, Buenos Aires, 1810, justifica la independencia. Comienza explicando por qué hubo que reconocer a las juntas y luego, ¿sí?, a la libertad. Este es un facsímil de ese catecismo. Bien, ¿qué otra cosa pasaba? Se necesitaba formación urgente para las nuevas fuerzas militares. En 1810 se crea la Escuela de Matemática, que también el discurso de inauguración lo escribe Moreno. Se necesitaba, aunque sea en forma mínima, una formación mínima en matemáticas de los oficiales artilleros para las guerras de la emancipación, y esta escuela duró hasta 1812. En 1815 pasó a depender del consulado, institución borbónica que continuó hasta el 20. Y en 1816 esta escuela se convierte en una academia de matemáticas y artes militares. Es decir,
seguimos viendo la continuidad de necesidad de instituciones de formación, el ideal ilustrado, y necesitamos instituciones de nivel preparatorio y superior. Recuerden que Buenos Aires no tenía universidad, no logró traer la Universidad de Córdoba, aunque fuera capital de un virreinato. Entonces, en 1813, sobre la base del protomedicato, se crea el Instituto Médico, que luego fue el Instituto Médico Militar con el plan de Cosmer-Gerich. ¿Qué necesitaban? Poder atender, ¿sí?, todos los lesionados, mutilados y enfermos de las guerras de la independencia. En 1815 se abre en el consulado, el consulado le pide a Castañeda, un cura intelectual de la revolución, que abra una academia de dibujo. Pero siempre, problemas económicos, no se solventaba. En 1816 se encargó recién de poder abrir esta academia. Se abre una academia de jurisprudencia, reitera el intento, ya también anterior del periodo borbónico, ya realizado en el siglo anterior, de controlar, habilitar la práctica jurídica. ¿Qué otra institución? Nivel medio, diríamos hoy, estudios preparatorios. Recuerden que en el periodo borbónico, Carlos III, virrey, Bertis, se creó el Real Colegio San Carlos para estudios preparatorios. Bueno, este Colegio San Carlos tuvo muchos problemas y en la etapa revolucionaria el internado, ese convictorio carolingio, fue destinado a cuartel. Pero la creación sobre esa base del nuevo colegio, el Colegio de la Unión del Sur, está destinado a reemplazar las funciones del antiguo Colegio San Carlos. Pero ahora su nombre, significativamente, era Colegio de la Unión del Sur. Vamos a pasar ahora al primer proyecto unitario, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase.